A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, tributario, laboral, contable, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche me siento súper contenta porque estoy con una mujer, aparte de inteligente, emprendedora, y sobre todo lo que a mí me encanta, esa mujer que sabe dar esa vitamina C a los profesionales con un tema que no es fácil de entender, como son los precios de transferencia. Muy buenas noches, mi querida Carlín Arenas, una preciosa profesional, pero sobre todo un excelente ser humano. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a tu programa Tributación de hoy. Muchas gracias, Cris, qué lindo se siente estar en tu casa, realmente se siente como la mía y gracias por esa acogida, palabras de más generosas que las tomo con cariño, gracias a tu público maravilloso que me está atendiendo y me está acogiendo también en esta noche. Mira, querida Carlín, tú eres una profesional, yo digo, le voy a decir con humildad, de las mujeres que han sabido manejar un tema de fiscalidad internacional con mucha credibilidad, con mucho respeto en nuestro medio, que es el precio de transferencia. Que a veces cuando los contadores, los empresarios escuchamos de tengo que hacer precios de transferencia, ¿y qué es eso? ¿Y en dónde está? ¿Y para qué es? ¿Es una disposición tributaria, financiera, contable? Entonces yo quiero solamente que nos digas así rapidísimo en ese lenguaje tan hermoso como tú lo sabes hacer, que nos expliques para Juan, para Pedro, para ese empresario que a lo mejor no sabe que tiene la obligatoriedad. ¿Qué es el precio de transferencia? Ya vamos a hablar que hay algunos pequeños cambios que han surgido en estos días, pero ¿qué es el precio de transferencia? Para que lo entendamos, también para que los que tengamos esa obligatoriedad de hacerlo, lo hagamos y lo hagamos con buenos profesionales. Sabes que es una pregunta interesante y los precios de transferencia en palabras simples son los precios de la venta o transferencia de bienes y servicios entre partes relacionadas. Ahora, las partes relacionadas lo define la autoridad o el ente fiscal, están en las normas. Básicamente tenemos criterios de administración, control, dirección, participación común, que creo que son los criterios reales para generar una vinculación. Sin embargo, también hay un criterio particular en la norma en donde te establece que los paraísos fiscales también son tus partes relacionadas. Entonces, si tienes transacciones de comercio exterior, importación, exportación de bienes o servicios, pues entonces tendríamos que validar si es que alguno de aquellos con quien yo tengo transacciones es paraíso fiscal, que de hecho como novedad el día de antes de ayer se reformó la lista de paraísos fiscales quitando a Andorra de ellos. Con eso nos quedamos con 78 países o territorios dentro de esa lista, pero también seguimos con los criterios generales que están en la ley de régimen tributario interno. Básicamente son 3. ¿Cuáles son? Tenemos que se consideran como un paraíso fiscal o régimen preferente si cumplen al menos 2 de las 3 siguientes. Si es que su impuesto a la renta o impuesto equivalente es inferior al 60% del que equivale aquí en el Ecuador. El segundo es si es que la legislación le permite no realizar la actividad dentro del país, es decir, es alguien extranjero y puede utilizar un vehículo societario para realizar ciertas actividades. Y como último punto, que no exista un intercambio efectivo de información con la autoridad tributaria local bajo los estándares internacionales. Entonces, si cumples 2 de estos 3 criterios, estamos frente a un paraíso fiscal también. Y ahí viene la pregunta que siempre nos hacen. Si yo tengo transacciones con paraísos fiscales, y vamos a decir que aparentemente no son nuestras partes relacionadas, y tengo un cierto, hablemos, monto de transacciones, tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Es una de las preguntas que nos hacen, porque a veces dicen, no, pues si no es mi relacionado, pero yo tengo que importar de Panamá, y yo estoy importando más de 8 millones de dólares, de 10 millones de dólares, y dicen, pero no tengo nada que ver, simplemente está en Panamá.
¿qué hago ahí? O sea, esas son a veces las dudas, el no conocimiento que nos puede llevar a tener sanciones. ¿Qué hacemos ahí, por ejemplo, en el caso que yo te planteo? Porque son varias de las preguntas que en esta noche nos hacen nuestros televidentes, nos van a hacer en redes sociales. Sabes que es una pregunta bastante interesante y ahí yo invito a todos los financieros encargados de áreas contables, tributarias, que se mantengan actualizados y dentro de sus radares conozcan profundamente qué se considera una parte relacionada, como los paraísos fiscales. Si es que yo tengo este tipo de transacciones y las operaciones superan los 3 millones, yo tengo que presentar una declaración informativa a la administración tributaria. Esta declaración informativa no solo implica señalar quién es tu parte relacionada, es decir, la entidad en paraíso fiscal, sino también los montos y si existe o no un ajuste por precio de transferencia, que en la conciliación tributaria se considera una adición, es decir, va a aumentar tu base imponible. Obviamente. Y si supera los 10 millones, entonces adicionalmente tengo que presentar un informe de precio de transferencia 2 meses después de la declaración de impuesto a la renta, pero solo por este año, bueno, el año pasado también se amplió, nuevamente han puesto la fecha hasta septiembre de este año. Entonces digamos que todavía para el 2024 tenemos tiempo para detectar estas transacciones y cumplir con nuestra obligación. ¿Qué pasa si no cumplo? ¿Qué pasa si no cumplo? Si no cumplo, la administración tributaria a través de muchas herramientas de cruce de información, lo que está haciendo es detectando a aquellos que no han presentado la información y de hecho eso tiene como consecuencia sanciones y están ahorita en el periodo fiscal 2021. Han detectado omisiones por el periodo fiscal 2021 y ya han emitido las sanciones por aquellas omisiones y las sanciones han llegado hasta los $15,000 de acuerdo a la ley de régimen tributario interno. Mira, ese es otro de los puntos importantes, pero aquí se me vienen 2 preguntas antes de llegar al tema de las sanciones. La primera pregunta es, yo debo hacer un verdadero análisis de quiénes son mis partes relacionadas, porque tú acabas de decir que también el hecho de trabajar con un paraíso fiscal tendríamos una vinculación por presunción, pues. Pero tengo que analizar en conjunto, o sea, todas mis transacciones vinculadas a mis partes relacionadas, ¿no es cierto? Por el momento, esta obligatoriedad de lo que tú hablas de este anexo y luego del informe, ¿es solo cuando tengo partes relacionadas con el exterior? Porque esa es otra de las dudas que se tiene. ¿O habrá casos en que tengo que también colocar partes relacionadas locales? Tú que eres una experta, quiero que esa pregunta te la hago y la respondamos en esta noche porque siempre me preguntan, mira Cris, yo tengo transacciones con partes relacionadas del exterior, pero también tengo unas con locales, pero que reporto o cuando reporto de una manera sencilla. Y si es que tienen dudas, por favor, estamos con la experta de las expertas en precios de transferencia, así que luego vamos a dejar los datos. Pero, ¿qué pasa a veces en esa duda? ¿Qué se reporta? Ahí tenemos 2 secciones de la pregunta. La primera es, si tengo transacciones locales, ¿estoy sujeta al régimen de precio de transferencia? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la ley te establece que cuando tú llevas a cabo transacciones con partes relacionadas, independientemente de que sean locales o del exterior, tú tienes que determinar todas tus transacciones, activos, pasivos, ingresos y egresos, como de plena competencia o de mercado en términos sencillos. La segunda parte de la pregunta es, ¿tengo que reportarlas? No siempre. Existen ciertas condiciones que detonan la obligación de reportar estas transacciones locales. Entre ellas está, por ejemplo, si es que tengo un beneficio tributario que me llevó a una reducción de la tarifa de impuesto a la renta o tengo ingresos exentos. Entonces, dependiendo de la característica del contribuyente o de la parte relacionada, en el caso, por ejemplo, de que mi parte relacionada tiene un régimen especial como el régimen bananero, entonces las transacciones con aquellas partes relacionadas también están sujetas al régimen de precio de transferencia. Entonces, la pregunta es, si tengo operaciones con partes relacionadas locales, ¿debo de hacer mi informe de precio de transferencia o mi análisis de precio de transferencia? Depende. La respuesta es sí, siempre. Siempre. Sí, solo que depende si es que las declaras o no. ¿Por qué este tema es importante? De hecho, desde hace 15 días, la Administración Tributaria por el periodo fiscal 2024 ha estado notificando a aquellos que tienen operaciones con partes relacionadas locales, diciéndoles, por si acaso, les recuerdo que existe este régimen. Y ustedes deben de analizar si tienen que declararlo. Y si no lo declaran,
tienen al menos 2 meses para presentar un análisis a la administración tributaria. Y yo te pregunto, Cris, ¿qué crees que pueda pasar si es que yo no hice mi análisis de precio de transferencia y me hacen una revisión 3 años posterior y me piden el informe? ¿Voy a tener controlado el riesgo o la contingencia que me pueden generar esas transacciones? Y creo que en el caso de las transacciones locales es un poco más sensible porque somos hermanos. Entonces dicen, no, es que le voy a dar dinero porque necesita flujo y yo sé que en 3 meses me lo va a devolver. No hay riesgo de que no me pague. Pero, y estás cobrando como si fuera un tercero independiente, es decir, estás estableciendo... Exacto. Entonces, ahí ya perdiste el control porque no hiciste un análisis adecuado y vas a detectar esas contingencias si es que la administración tributaria te lo pide. Evidentemente, las consecuencias son fiscales, es decir, puede cambiar tu base imponible y por lo tanto el impuesto a la renta que debiste haber pagado. Me encanta lo que tú acabas de decir porque yo siento que muchos de los problemas que se dan en precios de transferencia es por no conocer exactamente cómo se aplica este régimen, porque a veces tenemos solamente la visión de que no, yo solo trabajo con partes relacionadas del exterior, esas son las que voy a poner en el análisis para el anexo, el informe, pero tú acabas de decir que hay ciertas condiciones que me van a obligar a que las transacciones locales se incluyan dentro de estos análisis. Y lo que tú acabas de decir, yo te doy toda la razón y te voy a decir algo. Si a veces solamente pasado un mes ya me olvido de las cosas que hice, no se diga que la administración tributaria tiene 4 años para entrarte a determinar tus impuestos como sujeto activo. O sea, me ha encantado lo que tú has dicho en esta noche. Una de las preguntas que me hace mi querida Kelin es, ¿qué sacó el fisco en estos días? ¿Sacó alguna resolución, alguna circular? Porque ¿cuál era la fecha que tenemos que presentar y a qué fecha vamos? ¿Será que va a haber actualización a la ficha técnica? ¿Qué pasa en eso? Porque esas son las preguntas que nos han invadido en que ya teníamos que presentar o debemos presentar normalmente en qué fecha y ahora en qué fechas vamos a presentar con este último cambio. Es una pregunta bastante interesante, Cris, y en este año se han dado modificaciones, como ya lo había dicho, respecto del tratamiento, consideración de paraísos fiscales. Por un lado, por ejemplo, se eliminó la consideración dentro de una circular en donde las LLCs estaban consideradas como paraísos fiscales. Sin embargo, es el contribuyente que debe determinar si es que la LLC es paraíso fiscal o no. Entonces, la carga de la prueba siempre sigue siendo importante para el contribuyente para poder hacer esa detección. La etapa administrativa siempre lo va a hacer así. Efectivamente. Y otro cambio súper importante que ha habido en estos días es la ampliación del plazo de la entrega de las obligaciones de precio de transferencia que van hasta septiembre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque va a haber algún cambio, tú crees, en la ficha técnica o simplemente porque la administración tributaria quiere que hagamos un buen análisis y no equivocarnos? En realidad, en el fondo, yo creo que la administración tributaria está buscando concientizar al contribuyente de la importancia de este régimen y creo que es por eso que ha endurecido las sanciones. Y era lo que conversábamos antes, que están empezando a sancionar 2021, pero no va a ser la excepción 2022, 2023 y el periodo fiscal 2024. Entonces, una de las recomendaciones que señalábamos cuando nos enteramos de la ampliación de plazos es revisa y ponle atención a lo que el asesor de precio de transferencia está poniendo en el informe. Esto es un trabajo en equipo, no es un trabajo del asesor. El asesor pone la técnica, pone el conocimiento, establece la información que presenta el contribuyente en los parámetros de precio de transferencia. Pero quien conoce la esencia económica de esa transacción es el contribuyente. Y es quien tiene que establecer si la esencia económica de ese análisis es razonable o no para efectos de poderla plasmar con efectos fiscales, cómo impacta en mi base imponible. Y otro punto que creo que es importante es la necesidad de siempre ir mejorando el régimen de precio de transferencia. Yo creo que muchos profesionales en la materia coinciden en que el régimen de precio de transferencia en el Ecuador tiene muchos aspectos positivos y de hecho ha ido avanzando en el tiempo. Sin embargo, la ficha técnica que tenemos ahorita que guía el contenido de este informe sí tiene aspectos en los que podría mejorarse. Sin embargo, creería yo que esos aspectos deben de realizarse al inicio del periodo o mientras se están dando las transacciones. Es como que estamos nosotros negociando, tenemos unas reglas de juego y después de que ya negociamos me cambian las reglas de juego. Entonces, eso genera inseguridad jurídica. Es por ello de que yo sí creo que existe la necesidad de cambios,
pero ahorita no sería el momento adecuado. El momento adecuado porque es ya las transacciones están juzgadas. Ya están juzgadas, exacto. Muy bien lo que tú acabas de decir y comparto, y la verdad es que creo que podemos tener los canales para poder llegar a las autoridades de control y trabajar, hacer una mesa técnica, porque yo creo que es lo correcto, el control, el poder tener, como yo digo, esos procedimientos claros, en que el país haga lo que tiene que hacer, en el dejar la carga impositiva justa, en donde tiene que quedar. Pero como tú dices, hay que hacer ese trabajo en conjunto, lo hagamos, veamos los canales, hay organismos que podemos hacer ese mecanismo de llegar a la autoridad de control, porque qué bonito es terminar un periodo fiscal sabiendo que A más B es igual a C y eso es lo que tengo que hacer. Entonces, y eso es lo que nos gusta, lo que tú acabas de decir, esa seguridad jurídica. ¿Qué les puedes recomendar tú a esas empresas que quizás no conocen este régimen, pero deben estar en el régimen? Y pasa mucho, mi querida Carlín, pasa mucho. Dice, ay, es que, mira, yo importé $10 millones, yo exporté, yo tengo préstamos. ¿Y con quién está haciendo? Con mi relacionado. Y está cumpliendo con el régimen. Habrá régimen. Hay personas que te dicen así. Entonces, y a veces digo, es una preocupación. ¿Cómo les podemos dar esos pasos o esos 3 tips en que les digan, a ver, si tiene esto, más de esto y más de esto, póngase pilas, que va a tener que hacer este cumplimiento normativo? ¿Cómo les podemos, a Juan, a Pedro, a ese empresario que nos está viendo, como para que salga en esta noche del programa y diga, ¡ah! Dios mío, he estado en el régimen? No para asustarles, para motivarles y para decirles que hay excelentes profesionales que nos van a guiar en un tema tan bonito, tan técnico y también tan subjetivo. La primera recomendación es que, así como el informe dotado que tienen las compañías que hacer de forma anual es planificado, también aquellos que tengan transacciones internacionales o conozcan que sus transacciones son con partes relacionadas locales, porque aquí creo que es bastante más sencillo localmente identificar si es mi parte relacionada o no. Ya dijimos administración, dirección, participación o control común. Si detecto que existe. Esos son los conceptos de vinculación de partes relacionadas. Para repíteles, por favor, otra vez. Escúchale, por favor, al experto. ¿Cuáles son los conceptos de la vinculación entre partes relacionadas de acuerdo a la normativa fiscal? Díganos, por favor. Administración, ¿ya? Control, participación, es decir, que tengan accionariado, y dirección común. Y podríamos también hablar la presuntiva, que el fisco tiene esa potestad de vincularte en una transacción. Sí, pero la verdad no es muy común. Entonces, digamos que si uno está alerta o al día de estos 4 criterios, podría estar cubriendo el 90% de las transacciones. Si yo detecto que tengo transacciones internacionales o tengo transacciones locales en donde podría calzar estos 4 criterios, entonces debería estar planificando acercarme a un experto y exponerle transparentemente las condiciones y qué transacciones se llevan a cabo. Y si es que detecta dentro del periodo fiscal que está sujeto al régimen de precio de transferencia, pues anímese a hacer un informe y un análisis de precio de transferencia en la escala de la necesidad. Si es que tiene que hacer un informe, pues le va a tocar el paquete completo. Si es que únicamente tiene que presentar el anexo o no tiene que presentar el anexo, pero tiene estas transacciones, un análisis económico, es decir, al menos determinar quiénes son tus partes relacionadas y si estuvieron en plena competencia estas transacciones, le va a permitir tener y dormir tranquilamente en su almohada, sin ese riesgo de contingencias. Y quiero que en esa parte me des la razón, y creo que para todo el mundo ya no es desconocido quiénes son nuestras partes relacionadas, porque tenemos anexos que se han venido modificando, un APS que hoy cambió a un REBEFIX, en donde está una cadena accionaria, en donde nosotros vamos a poder saber si estoy comprando, vendiendo, pidiendo préstamos a mi accionista o a cualquiera de la cadena accionaria. Estamos hablando de que la información para conocer quién es tu parte relacionada, por lo menos hablemos en el tema de lo que es la parte, como tú hablabas, de participación, de la parte accionaria, pues tenemos las herramientas, o sea, lo conocemos. ¿Y ahí crees que tú, el contador, tiene que ser el primer radar de la empresa?
Por supuesto. De hecho, el área financiera entre el contador y el tributario son aquellos que tienen que planificar esto si es que tienen este tipo de transacciones y, como digo, no ya cuando se cerró el año, cuando ya no hay nada que hacer, sino más bien para ver o diagnosticar si es que se murió, de qué se murió. Y esto definitivamente al aumentar una base imponible, pues también aumenta el flujo de una compañía por tener que pagar impuestos, cuando en un análisis preventivo, si es que es conveniente para las partes establecer a precio de transferencia, pues regular la transacción, corregirla. Y eso evita la doble imposición, porque ahorita el riesgo de precio de transferencia es generar un espacio de doble imposición, pagar más impuestos, mayor carga impositiva. Un ajuste, para todas las personas que no conozcan, un ajuste de precios de transferencia es un gasto no deducible. Entonces le va a costar. Entonces, lo importante es saber si tengo o no tengo para determinar correctamente su base imponible. Pero también ahora tenemos lo que tú acabaste de mencionar, aparte que sabemos que un ajuste de precio de transferencia es un gasto deducible, hay multas importantes. Quiero que les hables por qué se dan esas multas, para que estén pilas y que sepan de que siempre la información tiene que ir revisada por un experto. ¿Cuáles son esas multas? Estamos en 3 escenarios de sanción. Ya. El primer escenario, cuando no entregas la información de precio de transferencia, anexo o la declaración informativa e informe de precio de transferencia. Esa es la sanción más alta, es decir, debiste haber entregado, la administración tributaria detecta que no entregaste, sanción. El segundo escenario, menos oneroso, pero igual de oneroso, es cuando entregas la información incorrecta, inexacta o con errores. Incorrecto, inexacto, con errores. Póngase pilas. ¿Cuánto? Esto puede llegar a ser hasta $11,000 por tipo de obligación para los grandes contribuyentes y se va reduciendo dependiendo de la calidad de contribuyente del que estamos hablando. Es decir, la sanción más alta la tienen los grandes contribuyentes, la sanción reducida está para los contribuyentes especiales y la menor sanción está para el resto de contribuyentes. Qué bárbaro. Pero bueno, igual son sanciones. ¿Te puedo hacer una pregunta por desconocimiento? ¿Puedo yo llegar a tener una sola o puedo tener 2, 3? Porque es otra de las preguntas que dicen, tuve la información inexacta, incorrecta, me atrasé, no presenté, o es una sola y ya. ¿Sabes qué? Ahí existe un vacío respecto de cómo va a aplicar la administración tributaria esta resolución que está vigente desde el 2023, porque las sanciones, de acuerdo a la ley, te dicen que puede ser hasta $15,000. Así es. Sin embargo, en la resolución te habla que la sanción es por tipo de obligación, o sea, si te equivocas en el anexo o te equivocas en el informe, tienes una sanción, lo cual podría llevarte a sanciones superiores a $15,000. Pero ya estamos en un espacio en donde excede lo que te dice la ley. Entonces hay que ver o estar atentos a ver cómo va a aplicar la administración tributaria estas sanciones. Igual siempre existe un espacio en donde si se considera que excede a la ley, porque una resolución, y creo que coincides conmigo, no puede modificar la ley. Tiene una jerarquía mucho menor. ¿Sabes lo que se nos pasó en esta noche? Que el tiempo contigo se nos va volando. Me parece espectacular como explicas. Eres una mujer maravillosa y que dominas un tema que ya quisiéramos muchos dominar. Quisiera que mandes un mensaje, un saludo, que le digas dónde estás generando estos servicios tan profesionales de precios de transferencia, porque el tiempo se nos acabó. Así que despídete, eres Karina Arenas, experta en precios de transferencia, dónde te podemos ubicar y mándanos un mensaje súper, como yo digo, caluroso, un mensaje motivador, no solo para las mujeres, sino para todos los tributaristas que queremos manejar estos temas tan lindos como son los precios de transferencia. Se nos fue el tiempo en tele. Bueno, muchas gracias, Cris, por este espacio, gracias al público maravilloso y a aquellos que quieren siempre aprender para aportar en los lugares de espacio en donde están. No le tengan miedo al régimen de precio de transferencia, a veces tienen términos complicados como en general la fiscalidad internacional. Sin embargo, es bastante apasionante porque une la parte de la esencia del negocio con el impacto en impuestos. Entonces, es bastante interesante poder entender qué es lo que genera ese negocio, dónde está el core del valor de esas transacciones y eso plasmarlo en un informe de precio de transferencia. Por eso es que el aporte de aquellos quienes están en esas compañías con información valiosa de los aspectos económicos de estas transacciones para plasmarlo en un análisis de precio de transferencia es valiosísimo.
Me pueden contactar, yo represento a la compañía Estratos Asesores, soy socia en esa compañía, de hecho tenemos casi un año, pero tenemos el gusto y el placer que muchos contribuyentes, entre grandes contribuyentes y contribuyentes especiales, nos han pedido que los acompañemos y lo hacemos con mucho cariño y asumimos la responsabilidad junto con ellos del cumplimiento adecuado de los precios de transferencia. Entonces, creo que eso es lo que los profesionales necesitan para que la responsabilidad ayude a que el resultado siempre sea el mejor y evitar esas sanciones que a nadie le viene bien. Tiene muchísimos años de experiencia. Como le ven, muy jovencita, pero tiene muchos años de experiencia en los temas de precios de transferencia. Para mí ha sido maravilloso en esta noche contar primero con una mujer profesional, una mujer súper capaz, con muchos años de experiencia en el tema de precios de transferencia, pero sobre todo un excelente ser humano. Para mí, un gusto verlos en esta noche en Telesucesos y nos vamos a ver en redes sociales. Nos vamos a ver la próxima semana en su programa Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.